Buenas tardes. Corresponde abrir la sesión para los efectos de elegir presidente. ¿Diputada? Yo quería proponer al senador Lagos Weber. Siempre que... ¿Habría acuerdo Siempre entonces? que... No. Siempre que... Bien, en nombre de Dios de la Patria se abre la Comisión Mixta de Hacienda. Bueno, el presidente uno solo, el otro ha llegado. Ajá. Bien, a ver, voy a partir por lo más obvio. Se ve un plazo de despachar la ley de presupuesto mañana, 24 horas. El objetivo de esta mixta es hacerse cargo de las diferencias que hay entre ambas cámaras a partir del despacho de la ley de presupuesto. Creo que la meta que tenemos que tener razonable es terminarlo hoy día esto, para que tengamos los informes respectivos y cosas que la Cámara puede votar mañana a la mañana y el Senado a la tarde. Para estos efectos, ha llegado un comparado, parece que es de la Oficina Presupuestaria del Senado. ¿Ya? Yo voy a ofrecer la palabra, pero mi propuesta de curso de acción, si me permiten, es que al menos los senadores no tenemos claro todavía todos los temas que fueron objeto de la diferencia. Entonces, y la dinámica que hemos tenido en el pasado con estas comisiones mixtas, y como toda comisión mixta, es que sería, sobre todo en presupuesto, es que suspendiéramos luego, citamos nuevamente dentro de una hora, y en esa hora uno puede estudiar cuáles son las diferencias, conversar con oficialismo y oposición entre medio y con el Ejecutivo para ver cómo podemos reducir esa diferencia, esa brecha, ¿ya? Y ver si es que hay que incorporar algún otro tema o no. Entonces, para esos efectos, yo voy a ofrecer la palabra a cada uno de ustedes ahora, ¿ya? Si quieren decir algo, agregar algo. Si es así, lo escucharemos, y si no es así, yo suspendo y pido que nos reunamos a las 19:15. Tengo al senador Núñez, senadora Proboste. Presidente, sí, saludar al ministro, a su equipo, al director de presupuesto. Yo comparto con usted, obviamente, que tenemos que darnos un tiempo para mirar, revisar y conversar, buscando el acuerdo en esta comisión. Pero yo tenía solo dos inquietudes que no sé si el Ejecutivo o usted me puede responder respecto a más de método, ¿ya? Primero, si es que hay alguna posibilidad de algún tema que haya sido aprobado por la Cámara y el Senado de reabrir, entendiendo que sea alguna cosa específica, ¿ya? Entiendo que hay precedente de eso por unanimidad, pero me gustaría estar claro al respecto. Y lo segundo es que como esta tramitación de presupuesto ha sido distinta al año pasado, no hemos hecho tantos acuerdos a nivel de protocolos formales entre todos los integrantes y la bancada, pero sí han habido acuerdos, por ejemplo, en la Comisión de Salud del Senado, en la Comisión de Educación del Senado. Entonces la pregunta es, ¿va a haber algún texto que refleje eso o cada uno se queda con lo que hizo en su respectivo espacio? Me refiero, a mí me parecería ideal, aunque no tenga el nombre del protocolo, tenga otra figura, que tengamos algún texto que sistematice temas que se han discutido. Yo no sé, digamos, cuál va a ser la dinámica de eso, por eso le pregunto. Eso es más al Ejecutivo que a usted. No, también no, es que de procedimiento, solamente que voy a responder algo. La primera parte, es posible introducir elementos, porque la idea de esta comisión es facilitar un acuerdo entre ambas cámaras, pero no estoy cierto que sea por unanimidad, puede ser votado, introducir un elemento. Yo acabo de consultar con la secretaria. Sí. Que concordar aquí entre... El tema que acuérdense que... Y el tema, le recuerdo además que uno puede hacer aquí muchas cosas, pero todo tiene que ir a las cámaras después, ¿ya? Entonces, aquí o llegamos a un acuerdo o esto se va a tomar en algún minuto. No, pues es que esa no es la idea. Por eso que no, yo prefiero la idea de llegar a un entendimiento. Tengo la senadora Proboste, no sé si hay más. Sí. Solo para decir que, por ejemplo, en los temas que se rechazó en ambas cámaras fue la glosa de los centros de investigación regionales, y a mí me interesa, yo creo que a todos, usted tiene un centro que ve el desarrollo frutícola, que no quedó en glosa. Entonces, yo siento que ahí vamos a perder todas las regiones. Entonces, creo que en eso podemos ponernos de acuerdo. Sí, pero es... Entiendo el punto. Senadora Proboste, me dio la palabra. Aquí le resto un micrófono, senadora Proboste. Bueno, saludar al ministro, a la directora de presupuesto, a la subsecretaria. No, presidente, mire, en la línea hay algunas indicaciones que fueron aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara.
Me refiero particularmente al tema de manipuladores de alimentos. Entonces, creo que sería bueno conocer. Yo entiendo que el Ejecutivo ha anunciado que quiere hacer una propuesta en esta dirección, no conocemos la propuesta, pero sería bueno que al menos esa propuesta incorporara los temas de patrimonio de las empresas, que incorporara los temas de coeficientes técnicos de las manipuladoras. Entonces creo que sería importante conocerlo. Por otra parte, presidente, creo que al menos esta etapa de la discusión de la ley de presupuestos nos encuentra con una situación que es bien compleja en nuestra región, y el anuncio del cierre de la fundición en Nambi de La Lira. ¿De las qué, perdón? Y por lo tanto, creo que en esta etapa tenemos que ver cómo se incorporan los temas de la capitalización de la ENAMI, que fueron temas que estuvieron presentes en la conversación, pero que no hemos visto cómo eso va a quedar suscrito en el compromiso, protocolo, en el documento que se defina, y tal vez cómo conocer cómo se van a resolver los temas de cultura que están aún pendientes. Eso, presidente. Bien. Senadora Sepúlveda, me pidió la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que lo más atingente es cómo usted plantea una metodología de trabajo, ¿no? Que a mí me parece bien el que podamos hacer este receso y ver, ¿no?, si están incluidos o no aquellas cosas que conversamos informalmente, además en la sala del Senado, y tengo entendido que también en la Cámara. Entonces, ver si se incorporaron. El tema de las manipuladoras de alimentos fue un tema que hubo un compromiso. El del agua potable rural también existió un compromiso. Y el de varios otros, ¿no? Pero la metodología que usted está planteando a mí me parece acertada, y lo antes posible poder revisar lo que está proponiendo el Ejecutivo. Eso, presidente. Gracias. Gracias. Diputado Sepúlveda, Alexis. Gracias, presidente. No solamente señalar que revisé los compromisos que están planteados preliminarmente por parte del Ejecutivo, y faltan bastante de los que eventualmente la quinta subcomisión acordó de manera transversal. Entonces pediría que se pudiera revisar el documento que enviamos hace largo rato ya y ver los compromisos que eventualmente de esta subcomisión se suscribieron de manera transversal. Eso. Ya. Diputado Mellado. A ver, presidente, yo siento que de repente como que se quiere volver a la subcomisión mixta. Yo creo que estamos en una comisión mixta al final del proceso. Si hay que tener unanimidad para abrir, porque si no va a ser una caja Pandora. Yo quisiera que se abriera el Sistema Nacional Patrimonio Cultural o que se abriera otros temas, digamos. Entonces estamos abriendo una caja Pandora que quizás no vamos a cerrar. Ya lo hicimos en la subcomisión mixta, después pasamos a mixta, hicimos todo un proceso que duró casi 2 meses. Entonces, si hay que dar unanimidad, en estos momentos, antes de que usted paralice en 1 hora, yo no doy la unanimidad para que abramos nada. Ahora, lo que sí, si en 1 hora el gobierno nos dice qué es lo que quiere abrir, qué es lo que quiere hacer, como que muestra las cartas para poder empezar a ver, y después da 1 hora de tiempo para que los sectores podamos estudiar la propuesta, bueno, ahí podremos verlo, digamos. Pero para abrir esto y volver a la subcomisión mixta, a mí no me parece. Gracias, presidente. Bien. Senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, yo me quiero referir a de otro aviso. Yo quiero referirme a la mixta como viene, ¿no? Porque otra cosa, entiendo que hay algunas inquietudes respecto de cosas que faltan y que podrían ser parte de lo que en algún momento se determinó que iban a ser los compromisos, porque esa era la expresión que hablamos, porque el protocolo quedamos descartados, sino que son compromisos, eso es lo que habíamos definido, y entiendo que eso es parte del escenario. A mí lo que me inquieta es lo que se aprobó en la Cámara. Yo tengo la sensación, y esto es una sensación, lo digo escuetamente, de que al final, voy a hacer una expresión que no sé si es la más feliz, pero no se me ocurre otra, digamos, porque de repente miro a la senadora Proboste, una vez le dije que era oficialista, me dijo que ella no era oficialista, entonces no sé cómo describirlo, por eso me complico, digamos. No sé si a dónde apunta, me ha capturado la atención de todos nosotros a esta altura ya. No, es que aquí fue como una... Yo siento que hay una especie de todos los temas. O sea, nosotros sentimos un poquito una pasada de máquina en la Cámara, en donde aprobaron por la mayoría legítima que se tienen, y está bien, si yo no reclamo contra que se ejerzan las mayorías, pues todas las cosas que habíamos en el Senado hecho un esfuerzo grande para mandar, para que la Cámara lo reflexionara y lo aprobara, fuimos
fuimos duramente vencidos, vapuleados, esa es la expresión exacta, fuimos vapuleados, pero también, entonces la mixta, hay dos posibilidades, una es hacer la mixta al tiro y que sea 6-4 y cada uno verá en la Cámara, tendrán los votos, yo creo que en el Senado no van a tener los votos, o hay una actitud un poquito más amplia para tomar algunas de las cosas que nosotros planteamos y que creímos que iban a estar incorporadas, o que por lo menos iba a haber espacio para ir a la mixta. Entonces, temas que nosotros pensamos iban a ir a mixta, no van a mixta, o no están en la mixta técnicamente. Entonces ya tendríamos que entrar a una lógica que no es fácil, que esto de si podemos incorporar otro tema. Yo tengo una duda, porque yo creo que tiene que ser por unanimidad, pero si no fuera por unanimidad igual, después tenemos el filtro del voto final. Si eso es lo que pasa, si al final, como que no es, al final tiene que ser o un acuerdo, entre comillas, o al final el botón rojo son los votos nomás, pues, si se fija, y eso es lo que yo quiero plantear. Nosotros echamos de menos temas que creíamos iban a ser parte de la mixta y de un acuerdo acá, y que no fueron considerados para nada en la votación de la Cámara, que vi que ha sido muy ordenada para estos efectos. Y por eso me parece bien darnos el tiempo para poder discutirlo. Si al tiro le doy la palabra al ministro Marcel, solamente le doy la palabra al ministro Marcel luego, pero para reiterar que el objetivo de una mixta como esta naturaleza es tratar de cerrar la brecha desde el punto de vista entre dos cámaras, ¿ya? Los puntos los conocemos, ¿ya? Y respecto a la posibilidad de incluir otros temas, se ha hecho en el pasado y es posible para cuando ayuda a facilitar el acuerdo de entre los puntos que tenemos que resolver, eso también puede facilitar, ¿ya? Eso lo quiero dejar ahí. ¿Ah? Y por último, como señala el señor Coloma, y él lo acaba de repetir, si aquí nosotros, por alguna razón se decide hacerle 6-4 que llama usted, nos vamos a tomar mañana a la no, bueno, o el 5-5, como diría alguien, puede ser un 5-5 también, ya, tiene razón. No, es que yo pensaba en 6-4 en contra del oficialismo. Por eso me pone optimista que diga que va a votar con nosotros. No, entonces, no, hablando en serio, entonces el tema es que si no, mañana en la tarde vamos a tener una crisis, entonces la idea es hacer el esfuerzo acá de llegar a un entendimiento. Yo eso es lo que yo entiendo más que el Ejecutivo va a tener a la disposición, porque si no, votamos nomás, pues, al final. Gastón, Insulza y finalmente el ministro, ¿les parece? Gracias, presidente. No, solamente yo apoyo, digamos, por su intermedio de lo que ha dicho el senador Coloma. Yo creo que esto se puede abrir y podemos estar en cosas interminables, abriendo cosas que están cerradas. Yo creo que es mejor, digamos, de que votemos y que simplifiquemos la tramitación, porque ya nos quedan casi un día, 24 horas para despachar el presupuesto de 2024, y si empezamos a abrir cosas, bueno, nos vamos a atrapar nosotros mismos. Sí. Yo soy de opinión de que zanjemos esto rápido y hagamos caso, a la mayoría de votos que se dio recientemente en la Cámara de Diputados. Esa es mi opinión. Sí, José Miguel, senador Insulza. Presidente, la verdad es que yo creo que ya a esta altura estoy por dar por votar a favor de abrir lo que haya que abrir, pero que dígame qué es lo que hay que abrir, porque la verdad es que habemos algunos aquí que escuchamos decir que han pasado cosas muy terribles, entonces lo están dejando sin algo, y yo creo que cuando la Cámara y el Senado no votaron algo, es porque alguien, o al menos un parlamentario ahí, no quería que eso se votara, pues convenció a los demás. Entonces, ¿por qué no nos dicen cuáles son los temas que habría que reabrir? Yo pienso que aquí hay que reabrir, en términos estrictos, nosotros simplemente tenemos que votar o decidir entre temas en los cuales las dos cámaras tienen opinión distinta, o aquellos temas en los cuales una cámara cree que hay que poner algo en el presupuesto que la otra cree que no. Esas son las dos cosas que hay que discutir. Lo demás me tendrían que explicar cuál es la gravedad de los temas y la importancia de lo que fue omitido. Se entiende, senador. Se entiende. Senador García, pido la palabra al ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo al ministro, a la subsecretaria, a la directora de presupuesto, a todas nuestras colegas y parlamentarios, diputadas, diputados, senadores, senadoras. A ver, yo quiero referirme a algunos aspectos que los planteamos nosotros durante la discusión
y que finalmente no tuvieron la acogida que esperáramos, a pesar de que siempre el Ejecutivo mostró buena disposición de hacerlo. En el tema Cercotec, lo que nosotros queremos es que se modifique el reglamento para ir en apoyo de las víctimas de la violencia en la macrozona sur. El reglamento es excesivamente restringido hoy día solo para quienes tienen actividades formales. No entran allí los taxistas, no entran allí los propietarios de colectivos, y esas personas han perdido sus instrumentos de trabajo y ha sido imposible en todos estos años llegar con un apoyo efectivo. Y es profundamente injusto. Yo recuerdo que tanto la ministra del Interior y Seguridad Pública, cada vez que analizamos las prórrogas de los estados de excepción constitucional, siempre en nombre del gobierno ha manifestado la voluntad de introducir esas modificaciones. Intentamos una vez hacer una reunión en el marco de la 4ª subcomisión de presupuestos, de poder juntar a los distintos actores, porque aquí hay platas del Ministerio del Interior, hay plata. Cercotec no pone plata, eso es bien curioso, no es que sean platas de Cercotec, son platas que se le entregan a Cercotec del Ministerio del Interior y de manera muy importante de los gobiernos regionales, por lo menos de la Araucanía, que le pasa plata a Cercotec. Entonces, eso es central, es de verdad muy, muy importante, y reitero, el gobierno en más de una oportunidad, a través de sus más altas autoridades, ha mostrado disposición de querer hacer estas modificaciones reglamentarias. Segundo, el Ejecutivo también durante la discusión parlamentaria, durante la discusión presupuestaria, mostró voluntad de acoger las solicitudes de la comunidad de organizaciones solidarias, y acogió varias. Pero hay una que es súper relevante, que hace la diferencia entre permitir que desarrollen los programas a que no los desarrollen, y es el tema de la subcontratación. Ellos no están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo acogerse a las normas de la ley de compras públicas, ley que además entiendo se va a promulgar mañana o pasado, en fin, son normas conocidas, son normas trabajadas por el Congreso, o sea, no debiéramos tener problema en poder incorporarlo. Y lo tercero, que cuando se repone la norma sobre endeudamiento, yo desconozco las razones de por qué se sacó una glosa que ha sido una petición reiterada del Consejo Fiscal Autónomo, y es que conozcamos información sobre endeudamiento de empresas públicas, de Codelco, y también todos aquellos compromisos que tiene el Estado y que llamamos normalmente bajo la línea, y que pueden ser un valor equivalente a casi tanto al endeudamiento, no sé si tanto como el endeudamiento que estamos teniendo, pero que son valores importantes, son valores significativos, y por eso que desde hace tiempo que el Consejo Fiscal Autónomo viene pidiendo que esta información se entregue al Congreso. Y no entendemos por qué en el último trámite, cuando ustedes reponen el endeudamiento, esa parte de la glosa se cae. Y también quiero decir, ministro, nosotros aquí en el Congreso, aquí en el Senado, finalmente tuvimos un acuerdo de la Comisión de Educación con usted, un acuerdo que yo escuché las intervenciones de la Cámara de Diputados, en general ha sido bastante bien valorado. Entonces quisiéramos ver que eso, usted lo ratificó en la sala cuando se discutió el presupuesto y el presupuesto del Ministerio de Educación en el Senado, pero quizás sería bueno que tuviéramos un compromiso firmado, no sé si vía protocolo. Alguien lo consultaba, alguien dijo que cómo se iba a hacer con el senador Núñez, porque también está el compromiso de salud, está el acuerdo en salud, que yo entiendo que tampoco está suscrito. No digo que lo estén desconociendo, no, porque usted lo ratificó en todas y cada una de sus intervenciones en la sala, pero quizás sería bueno que tuviéramos finalmente un documento, y el senador Coloma ya me está diciendo que yo me ponía al protocolo, pero creo que sea bueno para todos, reglas claras, conservan la amistad. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Ya, finalmente, ministro Mario Marcel. Sí, gracias, presidente. Creo que la intervención del senador García, por su intermedio, es muy útil porque nos permite identificar dónde estarían esos temas que se echaron de menos.
La verdad es que respecto de por lo menos estos 4 puntos, creo que no fueron temas que surgieran en la votación de la Cámara. Sin perjuicio de eso, en el caso, para cada uno de ellos, hemos estado trabajando en cada uno de ellos. Entonces, en el caso de Cercotec, la modificación del reglamento lo tenemos para el protocolo, que yo creo que cuando llegamos a estas conversaciones se demuestra que los protocolos sirven. Pues, si esa es la cuestión, si nos dará mucha risa, qué sé yo, nos servirá para echar talla, pero resulta que al final sirven los protocolos. Sí. Sobre todo sirven para darle seguimiento a las cosas. El gran drama, ministro, ¿me da 10 segundos? El drama es que el punto 1 del protocolo de la otra vez no se cumplió y eso generó una inquietud amplia. Yo soy partidario general de los protocolos, pero eso lo he defendido, pero ahí me quedé medio inerte. Ya. Ok, continúo. Ese punto fue hecho en la discusión de sala y de la mixta, está bien. Sí, en el caso del tema de subcontratación de organizaciones solidarias lo tenemos como indicación que se podría incorporar si es que hay unanimidad para hacerlo. En el caso de la información sobre las empresas públicas, no tengo muy claro el tema respecto a esa glosa, pero lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos lista una página con la información financiera de todas las empresas públicas que estamos en condiciones de echarla a andar o empezar a abrirla ahora a fines de este mes, o sea, la próxima semana. ¿No? Y en el caso, y bueno, y luego están los compromisos firmados, que es un poco lo que comentaba al principio. Ahora, respecto de los temas que nosotros hemos identificado que sería necesario abrir por unanimidad, porque no están en las diferencias entre Senado y Cámara, es bien simple, son básicamente 3 bloques de cosas. Uno son los gastos variables de Directemar. 2 son glosas que mantienen todavía su redacción y su origen inicial y por lo tanto tienen una alta probabilidad de ser declaradas inconstitucionales y simplemente salir de la ley de presupuesto. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos alternativas de redacción para esas glosas con el patrocinio del Ejecutivo que le van a dar sustento constitucional. ¿Ah? Entre eso hay algunas de interior, está el tema de las corporaciones regionales y también otras glosas inadmisibles en Hacienda, el tema de las manipuladoras, Bafona, registro OTEA. En todos esos casos, lo que hay actualmente son indicaciones que se introdujeron en la Cámara como indicación parlamentaria, que nosotros hicimos reserva de constitucionalidad, no tuvieron modificación posterior, entonces si permanecen como están, ¿cierto? Es probable, ¿cierto?, que el Tribunal Constitucional las rechace. Entonces nosotros tenemos alternativas para que eso subsista de una manera que sea razonable. Y el tercer tema es el de la subcontratación, ¿ah? De las instituciones privadas sin fines de lucro. Eso es lo que tenemos para esa parte, ¿ah? El resto, por supuesto, son los temas de diferencia entre las dos cámaras, para las cuales tenemos varias indicaciones preparadas o propuestas, ¿cierto?, sobre cómo resolverlas. Perdón, y se me olvidó mencionar el tema de aguardar rural. Sí, senador Núñez. Sí, muy puntual. Yo sé, ministro, que usted describió bien las cosas que se requeriría unanimidad porque hay que abrirla, ¿ya? Yo no sé si necesariamente hay que abrirla o no, pero sí tengo el deber de plantear en este ánimo de buscar acuerdo, algo que señaló acá el diputado Mellado, y es que con todo, en la situación de los trabajadores y trabajadoras del patrimonio, todavía tenemos un conflicto. Yo sé que tal vez todavía se pueda buscar algún tipo de solución, tal vez no toda la expectativa que tenían ellos, pero yo lo dejo como un punto si es que logramos en el ámbito de los acuerdos también abrir algo que nos dé un respiro en ese conflicto, que igual a nosotros nos agobia, porque en algunos casos estamos hablando en particular de la gente que es vigilante de museos, bibliotecas, que son los que tienen los salarios más bajos, no me refiero a los otros casos involucrados. Y solo agregar que no requiere abrirlo unanimidad, pero sí un debate político tal vez. Yo voy a insistir con el tema del ENAMI. A nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando hoy día en la región de Coquimbo. Nosotros tenemos una santía disparada y vemos en la pequeña minería una posibilidad de recuperar empleo. Pero sin el ENAMI funcionando bien, esa posibilidad se nos acaba. Ministro. Creo que sería bueno quizás que pudiéramos distribuir
el documento de compromisos, que incluye además los compromisos de educación y de salud. Ahí está incluido el tema de NAMI. Ahora, quiero ser claro, son los compromisos que hemos recogido de la mixta en adelante. No estoy seguro de los temas que surgieron en las subcomisiones, si están o no recogidos, depende si después salieron en la discusión. Pero tengamos claro que no podemos hacer aquello de ese cuento de Borges en que se hace un mapa en una escala 1:1. O sea, no podemos reproducir íntegramente todo lo que se ha estado discutiendo durante 2 meses de tramitación presupuestaria. Pero hemos tratado de ser lo más riguroso posible con todo lo que surgió en la mixta, en la sala de la Cámara, en la sala del Senado, incluso hasta algunas de las cosas que surgieron hoy día. Diputado Sepúlveda. Bueno, pero es que... Un tema sobre los compromisos protocolo que yo lo planteé, un tema que todavía no se ha terminado, que se puede trabajar todavía, pero hay un tema que en particular lo veníamos discutiendo en la Comisión de Hacienda sobre los deudores PET, que se les ha repactado, créditos de 20 años se les ha repactado en 10, 15 años más. Yo sé que no es un tema que lo que pasa es que la glosa fue... Si bien está incluido en los compromisos, lo que usted comprometió, la reasignación de recursos, eventualmente si faltan recursos, un compromiso de colocar más, también había una glosa del Ejecutivo que fue rechazada en el Senado, entiendo, para poder complementar los recursos de ese programa MIMBU a través de recursos de los gobiernos regionales. Podrán, no están obligados, verán aquellos gobiernos regionales donde existe una problemática más potente en ese tema, pero yo quiero sensibilizarlos sobre eso. Tenemos un fuerte problema con muchos deudores habitacionales del Banco Estado que fueron repactados, se atrasaron 5 o 6 cuotas y le metieron un crédito de 10, de 15 años y obviamente necesitamos dar una solución ahí. Son recursos que yo creo que van a ser bien destinados en la medida que los gobiernos regionales así lo determinen, dar esa posibilidad nada más. Con el diputado Felipe Donoso trabajamos este tema y otros parlamentarios también de la región. Diputado y el resto de las diputadas, senadores y senadoras, yo creo que mi ánimo podría hablar todos los temas que tal vez no fueron todos resueltos como uno quisiera en el presupuesto, pero le reitero que hagamos un esfuerzo genuino por abocarnos a los temas más inmediatos, que son los que generan la diferencia entre ambas cámaras, y ver si hay espacio para los 3 temas que planteó el ministro en las áreas que planteó, y no abrirnos más. Eso depende de nosotros nomás, al final. Entonces, y ya hicimos las presentaciones, se hicieron la argumentación de distintas instancias. Yo creo que los puntos están hechos los puntos, están hechos los comunicados, están hechos los videos, está todo ya resuelto. Entonces, yo pediría en esta etapa es que uno, no sé si ese documento de compromiso, ministro, está en condiciones de distribuirlo entre nosotros o no, está sacando fotocopia, bien, porque es importante cuando yo corte ahora y nos juntemos a las 19:45, en una hora más, es que una hora, 19:45, solo 18:46, ya, 18:40, 19:45 es tener procesado el documento de compromisos, ¿ya? Y espero además que nosotros, entre cada uno de nuestras propias bancadas, sectores, analicemos las diferencias que hay y cómo las queremos abordar y tener la oportunidad de conversar tal vez con el Ejecutivo en el intertanto, ¿ya? Tomando turnos, etcétera, y verán ustedes cómo lo hacen, ¿ok? Pero lo importante sería llegar acá en una hora más, ojalá con un cuadro más acabado y por último para identificar más las diferencias nuevamente para ir despejando. Ese es mi optimismo. ¿Les parece? Entonces voy a suspender solamente. Muy bien, suspende.
Se reanuda la sesión. Voy a explicar. Ya, nos redamos. El objetivo ahora, el objetivo ahora es que hubo conversaciones, se lograron acercar posiciones y se han concordado, en principio, un número importante de enmiendas o sugerencias para destrabar las diferencias entre ambas cámaras, que están constituidas acá y que va a proceder a leer luego la señora secretaria, ¿ya? Que aborda todos los temas que quedaron diferencias entre ambas cámaras, así como un par de temas adicionales por los cuales sí hubo consenso para incorporar. Junto con eso se trabajó en un documento de compromiso, más conocido como el ex protocolo, ¿ya? Que así le voy a llamar yo, el ex protocolo, otros dirán el documento de compromiso, yo el ex protocolo, ¿ya? En donde también se recoge una serie de compromisos que son los que asume el gobierno, el ejecutivo, porque la responsabilidad que recae ahí, ¿ya? Ese documento se está distribuyendo en este instante, lo digo, señor Insulza, que me mira con cara de dónde está mi documento. Sí, hace 10 minutos lo estaban imprimiendo, entonces ya hemos avanzado. Y lo que yo creo que procedería para esta instancia formal de la comisión es proceder para darle, la relevancia que tiene, es proceder a leer las indicaciones, señora secretaria, en la parte pertinente. No le pido que lea entera la propuesta para asociar la diferencia, pero lo dejo a su criterio. ¿Qué aspectos va a leer de esa, esa propuesta? ¿Cómo estuve? Como no las he visto antes, no sé bueno, cómo hacer esa definición. Empezamos. Pero no se preocupe que nadie la ha visto. Sí, por supuesto. Bien. Señora directora, va a hacer un resumen. Presidente, sobre las indicaciones me gustaría hacer quizás un resumen de titulares. Excelente. Al respecto. Bueno, en el Ministerio de Obras Públicas, tal como habíamos anunciado, corroboramos la discrepancia que había entre el Senado y la Cámara con respecto a la glosa de APR, y lo que se compromete es que va a ser un reglamento entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Presupuesto, la que, según esa norma dispuesta, serán las aprobaciones de los proyectos de habilitación y mejoramiento de APR. Esto cambia en el fondo la lógica que tenía antes con un mecanismo abreviado del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto. En una línea similar, también hay un cambio de glosa de la DOH sobre los enrocados y canales fluviales en materia de emergencia. Luego, en el Ministerio de Educación, nos hacemos cargo de eliminar las glosas inadmisibles que estaban con respecto a las manipuladoras de alimentos, pero se reemplaza por una glosa que tiene 3 partes. La primera se pronuncia sobre los índices de raciones por manipuladora, 70 en el caso del programa de alimentación escolar, 40 en el caso del programa de alimentación parvularia. También sobre las sanciones asociadas a incurrir, si se incurre más de una ocasión en no hacerse cargo de esos índices. Y además también se compromete una mesa de trabajo con plazos definidos en torno a los otros temas que son más bien del ámbito laboral con respecto a las manipuladoras de alimentos, que también son temas que hay que trabajar con la SUCESO, entre otras organizaciones, entidades del Estado. Luego, en la glosa Aula Segura, que es una glosa que se repitió, que fue similar a la que tuvimos en el Senado el año pasado en esta misma instancia, hay una glosa para eliminar eso, toda vez que se entregó un informe este año, el 31 de marzo, con respecto a esa normativa. Luego, en el subsidio de transporte se reponen los recursos que habían sido rechazados en el Senado, se reponen, y también hay un compromiso asociado a la evasión y un plan de contención de costos del sistema. Cabe recordar que aquí también se hizo una glosa que obligará a que los recursos del FAR, al menos en un 50% del próximo año, se destinen a los proyectos de transporte.
También se hizo un cambio de nombre en el Fondo de Transversalización de Género del Ministerio de la Mujer y se cambió por algo que creo que también representa mejor lo que realmente hacen esos recursos, que es un fondo para la igualdad. Y eso también, en conjunto con eso, se hace la reposición de esos recursos. En cuanto a la glosa del Bafona, durante la tramitación del Senado se había eliminado la glosa que fija la dotación de el Bafona. La ley del Bafona determina que año a año la ley de presupuesto le tiene que dar su dotación, y al eliminar esa glosa en el Senado, el Bafona se quedaría sin dotación para este año. Entonces eso también se repone. También acogemos una indicación sobre transparencia en asignaciones de cultura que había sido asignada a ciertas asignaciones, pero con el mandato de que fueran igual al acceso a la información pública, al acceso que tienen las otras entidades públicas, pero como estas se trataban de instituciones privadas, había cosas que no eran concordantes con una norma de acceso de servicios públicos, una norma de acceso a información de servicios públicos, y ahí también se determinan cuáles son esos puntos de información que tienen que remitir estas instituciones. Además, también se reponen las asignaciones con los sitios de memoria, con un compromiso también en el protocolo asociado. También se hace la reposición del bono leña, que había quedado tal como estaba, sin norma de la Cámara, sin monto. Además, también se reponen los recursos para empresas públicas, con también una mención especial a las trenes de acercamiento en la glosa, que podrán ser financiados a través de EFE, y con un compromiso específico sobre un portal de información de empresas públicas que va a disponer el Ministerio de Hacienda. También se agrega, y esto en materia de transparencia es un avance importante, que tiene que ver con las necesidades de financiamiento y lo que va usualmente conocido como bajo la línea. Esa información va a ser obligatoria a partir del próximo año en los informes de finanzas públicas que se presentan. Luego se reponen los recursos para la DGTM, pero además, junto con reponer los gastos variables, también se aumentan en 1.500 millones de pesos para darle continuidad al subtítulo 22 de bienes de servicio y consumo. La glosa que tiene que ver, que era inadmisible, de la creación del fondo para becas para hijos de carabineros muertos en servicio, también se cambia para... lo que se permite es anexo a los beneficios que se dan en el fondo por el fondo de desahucio, también se podrán complementar con otros beneficios del Estado para los mismos casos. En materia de la glosa de migrantes, esta glosa había sido puesta en unas asignaciones en particular. Nosotros consultamos con el Servicio de Migraciones y efectivamente esa asignación es para cubrir gastos de migrantes regulares, y así se deja establecido en la glosa. Si bien antes ya se utilizaba para eso, pero no, la glosa daba la amplitud hacia cualquiera de las situaciones, eso se aclara y se acota. Se elimina la glosa relativa al impuesto territorial por ser inadmisible en el Ministerio de Hacienda e innecesaria en el Ministerio de Hacienda. En la glosa también de registro de personas con trastorno espectro autista también se elimina por las consideraciones de constitucionalidad que se hicieron en el Senado, pero también de lógica sanitaria relativa al Ministerio de Salud. Luego hay patrocinio de la glosa asociada a las ambulancias en el Servicio de Salud de Chiloé, es decir, que se podrán, esto se ingresó en la Cámara como una indicación de carácter inadmisible según el criterio de la Cámara, y que luego se reiteró en el Senado, pero la patrocinamos, es decir, que con esos recursos se podrá efectivamente adquirir ambulancias. Luego las mesas de trabajo de agricultura que estaban señaladas, que también tenían carácter de inadmisible, se patrocinaron con fechas para evacuación de informes. También otro estudio que tenía carácter de inadmisible y lo patrocinamos es sobre el comercio ilícito desde el Ministerio de Economía,
También se ingresó una glosa relativa a la implementación de la política del litio, es una glosa de información. En el caso de Cercotec también se repusieron los recursos y además, dado que este año el programa que se creó en esta misma instancia el año pasado con respecto a apoyo a las pymes que habían sido habían tenido daños por el estallido social, se renuevan esos recursos, dado que este año no se utilizaron, junto con la reposición de los recursos de Cercotec en general. Además, también en materia de el articulado, se hizo una modificación a la limitación de la subcontratación, agregándose una cláusula excepcional donde el jefe de servicio, efectivamente, por razones fundadas y con información hacia la Cámara de Diputados y del Senado, podrá subcontratar de manera excepcional. En el caso de los gobiernos regionales y la glosa de las corporaciones, se mantuvo la glosa que se había acordado en la comisión mixta, haciendo dos modificaciones. Uno, que se cambia la frase del 10% en gasto de funcionamiento por soporte, y además también que se considerarán que se podrá asignar recursos solo a las corporaciones que hayan tenido su acta de constitución antes del 31 de diciembre del 2023. También se ingresa la glosa que habilita a los gobiernos regionales a apoyar el programa PET del Ministerio de Vivienda, y también se elimina una glosa de información del INDH sobre potenciales violaciones a los derechos humanos en el caso del servicio educacional del SLEP de Atacama. Eso, presidente. En total son 26 indicaciones asociadas. Lo dije. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, el senador Insulza tiene un par de preguntas que quiere hacer. Micrófono, senador. Segundo, no entendí muy bien lo de la leña, si me lo pueden explicar. Porque había un intento por aumentar eso no ocurrió, ¿no? Ok, está muy bien, gracias. Bien, mire, yo le sugiero lo siguiente. La directora pasó revista a cada una de las propuestas para salvar las diferencias que habían ya. Están acá. Una alternativa es que procedamos a leerla, o la otra alternativa que las damos por buena a partir del contenido que ha tenido y que ha sido revisado también. Eso lo dejo a su criterio y votarlo y hacer una sola votación en esto. ¿Parece? Sí. Diputado von Bullebrock. Una consulta, presidente. Lo que se pasó revista, como dice usted, ¿es solamente lo que vamos a votar hoy día o hay algo adicional? Porque por ahí le escuché que en algunas cosas había consenso y en otras, entonces pensé como que habían dos partes. No. Okay. Esto que está acá es lo que está acordado, ya, está conversado, y además se está distribuyendo en este minuto algo que no es propiamente tal de la comisión mixta, pero que es importante, que el documento de compromiso, su ex protocolo que asume el Ejecutivo en esta materia, ¿ya? Y eso se está distribuyendo, es un documento que no es parte del proceso del despacho de ley de presupuesto propiamente tal, formalmente hablando, pero es un compromiso político. Compromiso del Ejecutivo, dice, y además del Ejecutivo, o sea, ya quedó todo arraigado ya. ¿Ah? Bien, entonces, señora secretaria, ¿por qué no procedemos a tomar la votación de las propuestas, las diferentes propuestas que están hechas para salvar las diferencias entre ambas cámaras? Y que será resuelto en una sola votación y será propuesto con un informe de discusión única para la Cámara y el Senado. El señor presidente somete a votación las proposiciones del Ejecutivo para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos. Diputado Mellado, el presidente está sometiendo a votación las proposiciones del Ejecutivo a que se refirió la directora recién. Diputado Barrera. Pero, ¿estamos votando o estamos preguntando? Diputado Sáez.
Diputado von Müllenbrock. A favor. Senador Núñez. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García, ¿cómo vota usted las proposiciones del Ejecutivo? A favor. Senador Coloma. A favor. Salió la otra. Hablaste para adentro. Diputado Sepúlveda, parece que no le pregunté cómo votaba. A favor. Otra cosa con esta reacción yo no quiero quedar con el tema abierto. ¿Cuál es el tema? Mire, el artículo 24 se podrá autorizar la subcontratación con terceros para la actividades que no constituyen el objeto principal del convenio, las cuales deberán estar claramente precisadas en este. Ni un problema en eso. Excepcionalmente, escuchen bien y piensen en democracia viva, excepcionalmente se podrá autorizar la subcontratación del objeto principal del convenio cuando se advierta la imposibilidad de dar cumplimiento al mismo. Para este efecto, el jefe de servicio deberá emitir una resolución fundada que especifique las razones de la subcontratación. El convenio deberá incorporar todas las actividades, los montos y las instituciones que sean subcontratadas. En ningún caso, dichas subcontrataciones se podrán realizar con personas relacionadas considerando lo dispuesto en el artículo 100. Se deberá enviar a las comisiones de Hacienda, de la Cámara de Diputados, Diputadas y de Senado una copia de la resolución. Nosotros habíamos hablado de que además aquí se incorporara el subsecretario en el caso del ministerio, ¿cierto? O una resolución del Consejo Regional, ¿cierto? Donde expresamente se le diera por evacuado este tema, digamos, porque acá esto es soñar con democracia viva de nuevo. Y en esto yo no estoy de acuerdo. Faltaba mayor precisión en esta indicación. Mayor precisión en esta indicación. Sí, pues. Ya. El jefe de servicio está, el jefe de servicio el CEREMI, pero tiene que ser refrendado por el subsecretario en el caso del ministerio, o tiene que ser refrendado en el caso del Consejo Regional por el Consejo Regional con una resolución expresa. Si no va a quedar abierto. Diputado Mediado terminó. Sí, termine. Senador Núñez. Yo entiendo que hay inquietudes y son válidas, no obstante, si ponemos a discutir cada reacción, obviamente esto se va a prolongar, pero yo lo que entiendo que en el tema de la subcontratación, la indicación original del Ejecutivo en el Senado era más restrictiva, y esta redacción surgió a raíz de una inquietud, en mi opinión con fundamento, déjame terminar de hablar, que planteó el senador García Ruminot respecto a que habían instituciones con un desarrollo histórico, con una legitimidad institucional fuera de toda duda, que no tenían la capacidad en ciertas circunstancias de ejecutar directamente. Entonces yo entiendo que fue una propuesta que surgió, entre comillas, del mundo de la oposición. Entonces yo no tengo problema en que sea más estricta, pero es como bien difícil darle el gusto a todos, es que esa es la inquietud. Senador, perdón, lo que yo entendí, con todo respeto, sí. Diputado Mellado, le doy la palabra. Sí, gracias. Con todo respeto, sí, lo que pasa es que lo que conversamos con el ministro, con la directora de presupuesto, en la sala del frente, donde hice ver estas mismas aprehensiones y se quedó de redactar de esa forma. Por eso yo indiqué, digamos, que efectivamente faltaba la contraparte, porque si ustedes se imaginan lo que yo les leí, yo me imagino a un CEREMI del MIMBU en cualquier parte. ¿Ya? Pero falta la contraparte, que sea que pueda ser un jefe de servicio, que pueda ser el subsecretario. Diputado Mellado, está hecho el punto, vamos a ver si tiene solución, está hecho el punto. Senador García. Gracias, presidente. A ver, revisamos varias veces el tenor de la redacción de esta indicación. Lo que nos ocurre es lo siguiente: nos ha parecido suficiente que el jefe del servicio respectivo que firma el convenio de manera fundada
autorice la subcontratación. Para hacerlo, además va a tener que conocer cuál es la institución con la cual se está subcontratando, cosa que hoy día no ocurría, digamos, no ocurrió. Evaluamos lo que con toda razón señala el diputado Mellado, en el sentido de que también participara el subsecretario de la cartera respectiva. Sin embargo, nuestro temor es que eso termine paralizando el desarrollo de los convenios, porque es el jefe del servicio, mediante resolución fundada, y si además eso tiene que ir al subsecretario, se nos van a pasar los meses y los recursos finalmente no van a poder ser aplicados a programas que normalmente tienen una alta urgencia social. Y respecto de los gobiernos regionales, ya el hecho de tener que igualmente tener resolución fundada y enviar los antecedentes al Congreso, creo que constituyen herramientas que nos van a permitir un mejor control. Ahora, no hay ninguna duda que estas no son normas nuevas y por lo tanto vamos a tener que irlas evaluando. Vamos a tener que ir evaluando y viendo qué otras medidas se van tomando, pero no con la premura de tener que cerrar la discusión del presupuesto en menos de 24 horas. Yo creo que en general los resguardos que con toda razón el diputado Mellado pedía están asegurados. Eso quería señalar. Fue una de las indicaciones que más tiempo nos tomó en su revisión. Lo hicimos una y otra vez. Nos interesaba que quedara muy claro que cuando se trata de obras que no constituyen el giro principal de la entidad que está llevando a cabo el convenio, en ese caso siempre pueda subcontratar. El tema es cuando se subcontratan aquellos que forman parte de la esencia de la misma institución. Por eso es una excepcionalidad, y para que esa excepcionalidad se pueda cumplir, se requiere de que el director del servicio lo haga fundadamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Ministro Marcel. Gracias, presidente. A ver, aquí, ¿cierto? Si vamos a hacer un paralelo con algunas situaciones que se han producido recientemente, tenemos que tener claro de que aquí estamos hablando solo de la subcontratación. O sea, aquí antes de que haya subcontratación tiene que haber alguien contratado. Ese alguien contratado, a diferencia de lo que teníamos por lo menos hasta el 2022, en que había bastante liberalidad para asignar por contratación directa, ahora por los mismos artículos de la ley de presupuesto está todo concursable o con excepciones muy reguladas. Entonces toda esa parte tenemos que despejarla. Aquí se supone que hay alguien al cual se le adjudicó un convenio que pasó por todas las, que cumplió con todos los requisitos que le hemos agregado en el articulado de la ley de presupuesto. Y luego ese alguien, esa entidad, va a subcontratar. Y al momento de subcontratar, si se puede permitir que subcontrate tareas que son propias del objetivo del convenio, por resolución fundada, cosa que tampoco existía ahora, en el caso de los gobiernos regionales, con aprobación del Consejo Regional, porque ya tenemos normas que dicen que todo tiene que ser aprobado por el Consejo Regional. Y además informado a ambas cámaras del Congreso. Entonces, en el fondo, estamos hablando de algo que está bastante más aguas abajo, por así decirlo, de ese proceso, con todas las regulaciones previas, más las que están agregadas acá para la subcontratación. Gracias. Recuerdo que estábamos en votación y hizo una preocupación, expresó el diputado Mellado, que por lo menos entendiendo el predicamento suyo, y que además lo expresó en la reunión previa, pero me parece a mí que Pepe hizo una buena síntesis del esfuerzo que se ha hecho para estos efectos, y le pediría que pudiéramos concluir con la votación, si le parece, porque falta su voto y el mío para concluir este proceso. Sí, solo amplificar que la Fundación Enti también fue arrendada, digamos, y se compró, llegó a comprar lencería. Mire, yo me abstengo, no quiero ser, pero no quiero aprobar
diputado se abstiene solo en este punto respecto de las proposiciones. Así es. Perfecto. Solamente en este punto me abstengo porque quiero dejar constancia, después yo no ser apuntado con el dedo de aprobar algo que no corresponde. Gracias. Presidente. Voto a favor. Quedan aprobadas entonces las proposiciones por la unanimidad de los miembros de la comisión, salvo en lo referente al artículo 24, en que el diputado Mellado se abstiene. Yo entiendo que nos vamos a ir, por lo menos respecto a las indicaciones. Pues ahora le preguntan qué pasó con un tema y puede explicar en general lo que dijo la directora. Pero bueno, a mí me gustaría tener el texto de las indicaciones. Sí, se le va a enviar el texto de las indicaciones, en formato digital. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Ahora, ahí de pre. La secretaria de la comisión pide lo mismo. No, a ver, es importante que... Senador Insulza, se enviarán las indicaciones ahora. ¿Ya? ¿Ok? Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.